Estar embarazada, sin hogar y desplomándose bajo la lluvia. Cuando crees que vas a morir, aparece un extraño que podría ser tu salvación o tu perdición. Cristina de Montalvo tenía 20 años cuando perdió todo. Embarazada, con el vientre que ya no podía ocultar, fue expulsada por su propio padre y vagaba sola por los campos de Granada con un pequeño fardo y el peso de la desesperación. La lluvia fría azotaba su rostro mientras caminaba sin rumbo, susurrando promesas a la vida que crecía en su vientre. No permitiré que te falte nada, aunque tenga que enfrentar al mundo entero. Pero el hambre, el cansancio y la soledad finalmente cobraron su precio. Sus rodillas cedieron y cayó inconsciente sobre el camino empedrado. Cuando despertó, se encontraba en una mansión desconocida. Don Javier de la Vega, conde de Sierra Alta, la había encontrado y llevado a su propiedad. Por primera vez desde su expulsión, Cristina conocía la bondad de extraños que no la juzgaban. Pero en un mundo donde una mujer embarazada y sin recursos es completamente vulnerable, nada es lo que parece. ¿Puede una joven desamparada distinguir entre la protección verdadera y las intenciones ocultas? ¿Y qué secretos se esconden detrás de los muros de la mansión que ahora la acoge? Ahora, suscríbete al canal y activa la campanita en la opción Todas para no perderte nuestras nuevas historias. Gracias. En aquella época en que el honor valía más que el afecto, la joven Cristina se vio sola y desamparada, vagando por las tierras de Granada. Con apenas 20 años y con el vientre revelando el secreto de una pasión prohibida, ella era la hija rechazada y expulsada por el Marqués de los Olivos, castigada por haberse entregado al amor de un hombre sin título que la abandonó al saber de su embarazo. El eco de las palabras crueles de su padre aún resonaba en su mente. Sus pasos vacilantes la llevaban sin rumbo por los caminos de Granada. Cristina, Isabel Mendoza y Valerio cargaba con dificultad un pequeño fardo con sus pocas pertenencias. Su vestido, otrora elegante, mostraba ya los signos del camino y las inclemencias. El mayor conflicto de Cristina no era solo el desamparo, sino la lucha interna entre la vergüenza y la esperanza de proteger la vida que llevaba dentro. Con cada paso que daba alejándose de la mansión familiar en Granada, donde había crecido entre lujos y privilegios, sentía que su corazón se desgarraba entre el dolor del rechazo y la determinación feroz de sobrevivir. No permitiré que te falte nada, susurraba al pequeño ser que crecía en su interior mientras acariciaba su vientre con manos temblorosas. Aunque tenga que enfrentar al mundo entero, la sensibilidad aguda que siempre la había caracterizado ahora se convertía en una carga más pesada que su fardo. Las miradas de desprecio en las aldeas atravesadas se clavaban en su alma como dagas envenenadas. Sin embargo, era esa misma sensibilidad la que le permitía aferrarse a la esperanza cuando todo parecía perdido. Las primeras estrellas comenzaban a titilar cuando Cristina sintió que sus fuerzas la abandonaban. El hambre, el cansancio y la desesperación finalmente cobraron su precio. Sus rodillas cedieron y cayó sobre el camino empedrado, mientras la oscuridad nublaba su vista y un zumbido aterrador invadía sus oídos. Antes de perder el conocimiento, creyó distinguir el sonido de cascos de caballo acercándose y una figura imponente que se detenía junto a ella. «¿Será mi salvación o mi ruina?», fue su último pensamiento antes de sumergirse en la negrura absoluta. El conde don Javier Alejandro de la Vega y Montero regresaba a su propiedad tras una visita a Granada, donde los negocios y obligaciones lo habían mantenido alejado por más tiempo del que hubiera deseado. A sus 35 años, el conde de Sierra Alta prefería la tranquilidad de su finca a las intrigas y frivolidades de la corte. Cabalgaba con prisa, ansioso por llegar antes de que la noche se asentara completamente, cuando divisó una figura desplomada en el camino. «¡Por todos los santos!», exclamó,
deteniendo su caballo junto al cuerpo inmóvil. «¿Quién sois y qué os ha sucedido?». Al no recibir respuesta, desmontó con agilidad y se arrodilló junto a la joven. La pálida luz del crepúsculo le permitió apreciar la delicadeza de sus facciones y el evidente estado de su vientre. Sin dudarlo un instante, el conde la tomó en sus brazos y con un movimiento fluido la acomodó sobre su caballo. «Resistid, señorita», murmuró, aunque sabía que ella no podía escucharlo. «Os juro por mi honor que no me lo perdonaré jamás». Con la joven asegurada contra su pecho, don Javier cabalgó los últimos kilómetros hasta Sierra Alta, una villa rodeada de olivos centenarios. Al llegar, los criados se apresuraron a recibir a su señor, miradas alarmadas ante la mujer inconsciente en sus brazos. «Doña Rosa», llamó el conde a su fiel ama de llaves. «Preparad la habitación de invitados inmediatamente. Esta joven podría morir si no actuamos con premura». Doña Rosa María Jiménez, una mujer de mediana edad, cuya lealtad a la familia de la Vega se remontaba a varias décadas, no mostró sorpresa ante la inusual situación. Con eficiencia nacida de la experiencia, organizó a las doncellas para preparar una habitación cálida y confortable. «Su señoría, ¿quién es esta muchacha?», preguntó discretamente. «No lo sé, doña Rosa», respondió don Javier, observando con preocupación el rostro pálido de Cristina. «Temo que sea un asunto más grave de lo que imaginamos». La expresión de doña Rosa se tensó al instante. «¿Los Mendoza de Granada?», susurró, colocando una mano sobre la frente de Cristina. «Tiene fiebre, mi señor. ¿Qué secreto la habrá llevado a esta situación?». Don Javier asintió, pero antes de abandonar la habitación, se detuvo en el umbral. «Mantenedme informado de cada cambio, y cuando despierte, avisadme de inmediato, sea la hora que sea». Durante 3 días, Cristina permaneció entre la conciencia y la fiebre. En sus momentos de lucidez, veía rostros amables que la atendían con solicitud. Una mujer mayor le ofrecía caldos y tisanas, mientras refrescaba su frente con paños húmedos. En los momentos en que la fiebre la consumía, su mente la transportaba dolorosamente al pasado, reviviendo con angustiante nitidez aquella terrible noche cuando su padre, el marqués don Fernando Augusto Mendoza y Rivera, descubrió su estado. «Habéis manchado nuestro apellido con vuestra impudicia», le había gritado, su rostro desfigurado por la ira. «Revelad ahora mismo quién es el responsable de esta deshonra». Y cuando ella, entre lágrimas, confesó el nombre del barón Roberto Enrique de Orellana y Castillo, la furia del marqués se transformó en algo más terrible, un desprecio helado. «El barón de Villafranca ha jugado con vos como con tantas otras ingenuas», había sentenciado. «Tenéis hasta el amanecer para desaparecer de mi vista. Ya no sois mi hija». Al 4.º día, Cristina despertó completamente lúcida. La habitación donde se encontraba tenía cortinas verdes y muebles de nogal pulido que brillaban bajo la luz dorada. «Al fin regresáis al mundo de los vivos», dijo una voz cálida. Cristina se incorporó sobresaltada. Junto a la ventana, una mujer de aspecto maternal la observaba con evidente alivio. «¿Dónde estoy? ¿Quién sois?». «Estáis a salvo en la casa del conde de Sierra Alta. Soy doña Rosa, su ama de llaves. Os encontró desmayada en el camino». Al escuchar la mención de su embarazo, Cristina instintivamente llevó las manos a su vientre. «No sintáis vergüenza, hija», continuó doña Rosa. «En esta casa nadie os juzgará». «No hay nada que agradecer», la interrumpió una voz masculina desde la puerta. Don Javier entró con paso decidido pero respetuoso. Vestía casaca azul oscuro sobre chaleco bordado. Su cabello castaño recogido enmarcaba un rostro de facciones definidas y ojos penetrantes que observaban a Cristina con genuina preocupación. «Me alegra veros recuperada, señorita», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Soy Javier de la Vega, conde de Sierra Alta. Esta es mi casa,
y estáis invitada a permanecer aquí el tiempo que necesitéis. Cristina se sintió abrumada por la presencia y la generosidad de aquel hombre. En un impulso, intentó levantarse para hacer una reverencia, pero él la detuvo con un gesto. No os molestéis en formalidades. El médico ha sido muy claro. Cualquier esfuerzo podría ser fatal. Mi señor, respondió ella con voz quebrada, debo confesaros algo que podría cambiar vuestra opinión sobre mí para siempre. Don Javier se inclinó hacia adelante, intrigado por el tono grave de sus palabras. Soy Cristina Isabel Mendoza y Valerio, hija del Marqués de los Olivos, o lo era hasta que mi propio padre me maldijo y me expulsó de su corazón como si fuera una extraña. Un silencio pesado siguió a su confesión. Don Javier intercambió una mirada significativa con doña Rosa, quien discretamente abandonó la habitación. «Conozco a vuestro padre», dijo finalmente el conde, «un hombre obstinado en sus principios. ¿Qué hizo para merecer vuestra condición actual?» Durante las semanas siguientes, Cristina recuperó gradualmente la salud bajo los cuidados de doña Rosa y la protección de don Javier. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte, el conde le hizo una proposición inesperada. «Mi abuela, doña Eleonora de la Vega y Sandoval, vive en el ala este de la casa», le explicó una tarde mientras paseaban por los jardines. «Es una mujer de edad avanzada y salud frágil, que sufre la soledad como peor enemiga. Si aceptáis, podríais acompañarla como dama de compañía. Tendríais vuestros propios aposentos, manutención y un salario digno». Cristina se detuvo junto a una fuente de mármol, donde el agua cantaba suavemente. La propuesta era mucho más de lo que podía esperar en su situación. «¿Por qué me ofrecéis tal oportunidad, mi señor?», preguntó con sincera perplejidad. «Apenas me conocéis». Don Javier contempló el agua cristalina antes de responder. «Quizás porque comprendo mejor que muchos lo que significa ser rechazado por la propia sangre», dijo finalmente. «Mi padre intentó obligarme a contraer matrimonio con la hija de un duque, una unión que habría aumentado considerablemente nuestro patrimonio. Me negué, pues no sentía por ella más que cortesía, y mi corazón me dictaba que el matrimonio debía basarse en algo más profundo. Por esa decisión fui marginado y convertido en paria entre aquellos que llamaba amigos». Cristina lo miró con nueva comprensión. Aquel hombre de aspecto severo y modales formales escondía un alma herida que había sufrido injusticias similares a las suyas. «Acepto vuestra oferta, don Javier», respondió con una sonrisa tentativa, «y os prometo que no os arrepentiréis de vuestra generosidad». La convivencia en Sierra Alta estableció una rutina que trajo paz al espíritu atormentado de Cristina. Las mañanas las dedicaba a acompañar a doña Eleonora, y las tardes paseaba por los jardines, a veces sola, otras en compañía de don Javier. En esos paseos descubrieron afinidades inesperadas. Ambos apreciaban la música de cámara, compartían opinión sobre las reformas que Carlos III había introducido en España, y disfrutaban debatiendo sobre las ideas que llegaban de Francia e Inglaterra. Pero sobre todo, ambos valoraban la honestidad por encima de las apariencias vacías. Javier, mientras hablaba, dejó escapar una mirada hacia el vientre de Cristina, cada día más visible. Sus labios se fruncieron en un gesto pensativo, casi doloroso. «Un hijo es un don del cielo, aunque el mundo se empeñe en verlo como una carga», murmuró, más para sí mismo que para ella. Cristina se sobresaltó ante esas palabras inesperadas. Nadie, ni siquiera su padre, había hablado de su embarazo con tanta dignidad. «La verdadera nobleza», le dijo él una tarde, «no reside en los títulos heredados, sino en las acciones que elegimos cuando nadie nos observa». Cristina, cuyo vientre ya mostraba claramente los 6 meses de embarazo, asintió pensativa. «Mi padre siempre proclamaba que el honor de nuestro linaje era lo más sagrado.
Ahora entiendo que confundía el honor con el miedo al qué dirán. Don Javier la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Cristina se acelerara inexplicablemente. «Vuestro hijo tendrá una madre de verdadero valor», afirmó con convicción. «Y eso vale más que todos los títulos de Castilla juntos». Mientras la primavera avanzaba en Andalucía, un sentimiento igualmente floreciente crecía entre Cristina y don Javier. No se trataba de la pasión arrebatadora que la había llevado a su situación actual, sino de un afecto profundo, basado en el respeto mutuo y la comprensión silenciosa. Sin embargo, la tranquilidad de Sierra Alta se quebró abruptamente una mañana cuando llegó un jinete solitario desde Granada. El hombre, cubierto de polvo del camino, portaba un mensaje que haría tambalear los cimientos de aquella paz recién encontrada. El conde recibió la carta en su despacho, sin saber que esas líneas escritas desencadenarían una tormenta que pondría a prueba todo lo que había construido. El mensajero, sin embargo, no había llegado solo hasta la propiedad. Entre las sombras de los olivos, una figura siniestra observaba cada movimiento en la mansión. Sus ojos, fijos en las ventanas de Sierra Alta, brillaban con una codicia que presagiaba tormenta. Aquel hombre había seguido el rastro del mensajero con la paciencia del depredador que acecha a su presa, y ahora esperaba el momento perfecto para actuar. La noticia de la grave enfermedad del Marqués de los Olivos había reactivado su interés en Cristina, aunque la había desechado como un juguete roto al saber de su embarazo. Ahora veía en ella la clave para acceder a la fortuna que tanto codiciaba. Con astucia depredadora había seguido al mensajero del marqués, intuido el paradero de su antigua amante. Cuando el mensajero salió de la casa, el varón lo interceptó con falsa camaradería. «Buen hombre», le dijo, deslizando discretamente unas monedas en su mano. «Veo que venís de la casa del conde. ¿Podríais confirmarme si una joven dama, Cristina Mendoza, se hospeda allí?» El mensajero, seducido por el oro, confirmó la presencia de la joven. Con esa información, el varón trazó su estratagema. Con habilidad criminal, se las ingenió para interceptar la carta antes de que don Javier pudiera leerla, sustituyéndola por otra falsificada donde supuestamente el marqués imploraba ver a su hija una última vez. Esa misma tarde, el barón Roberto se presentó en Sierra Alta exigiendo ver al conde. Don Javier, quien conocía por rumores la reputación siniestra del varón, lo recibió con fría cortesía en la biblioteca. «Es un honor conoceros finalmente, conde de Sierra Alta», saludó el varón con reverencia teatral. «Vuestra reputación de hombre honorable os precede». «¿Qué asunto os trae a mi casa, varón de Villafranca?», preguntó don Javier, escrutando cada gesto de su visitante. Roberto adoptó una expresión de fingido arrepentimiento que no engañó al conde. «He descubierto que tenéis bajo vuestra protección a doña Cristina Mendoza», dijo, bajando la voz como si confesara un secreto. «Debo revelaros que soy el padre del hijo que espera». Don Javier mantuvo su rostro impasible, aunque por dentro hervía de indignación ante tal desfachatez. «¿Y venís ahora, cuando la habéis abandonado como a un perro en la calle? Me avergüenza reconocer mi cobardía pasada», continuó Roberto, ignorando la provocación. «Pero las circunstancias han cambiado. Su padre agoniza y clama por verla una última vez. Yo mismo he venido a escoltarla a Granada y a ofrecerle mi apellido para limpiar su honor». Don Javier lo observó con recelo. El varón hablaba de honor y arrepentimiento, pero en sus ojos brillaba otra cosa, la codicia. Cristina había sido expulsada del hogar paterno, sí, pero seguía siendo hija legítima del Marqués de los Olivos. Y mientras hubiera fortuna en juego, el varón jamás la dejaría en paz. Don Javier observó detenidamente al varón, detectando la falsedad en cada palabra pronunciada. «Comprenderéis que no permitiré que doña Cristina os acompañe sin antes verificar vuestras afirmaciones», respondió con firmeza glacial.
Si el Marqués de los Olivos desea ver a su hija, puede enviar a su médico personal para confirmarlo. La sonrisa del varón se tensó peligrosamente. «¿Acaso dudáis de mi palabra de caballero?», replicó, sacando un sobre de su casaca. «Aquí tenéis la prueba, la carta del propio marqués». Don Javier tomó la carta y la examinó con meticulosidad. El sello parecía auténtico, pero algo en la caligrafía le alertó de inmediato. «Estudiaré este documento con detenimiento», dijo finalmente. «Mientras tanto, podéis pasar la noche en Sierra Alta. Mañana conoceréis mi decisión final». Esa noche, mientras el varón dormía en una de las habitaciones de invitados, don Javier envió a su hombre de confianza a Granada con instrucciones precisas: investigar el verdadero estado del marqués y sus intenciones hacia su hija. A la mañana siguiente, don Javier llevó a Cristina a un rincón apartado del jardín. Con gravedad en el rostro, le informó de la presencia del varón y sus pretensiones. «¿Roberto está aquí?», exclamó ella, palideciendo mortalmente. «¿Y afirma que mi padre me reclama en su lecho de muerte?». «Así lo asegura», respondió don Javier, escrutando cada matiz de su reacción. «La pregunta es, ¿confiáis en su palabra, Cristina?». Ella guardó silencio unos instantes, acariciando con nerviosismo una rosa blanca entre sus dedos. «No deseo que vos os veáis comprometido por mi desgracia», dijo al fin, con la voz rota. «Nadie os perdonará si dais vuestro nombre a un hijo que no es vuestro». Don Javier la observó con seriedad y luego habló con firmeza. «Lo sé, pero a veces el mayor honor no se hereda, se elige. Confiaría más en una serpiente que en Roberto de Orellana», dijo con voz firme. «Cuando le confesé sobre el bebé, me acusó de haberme entregado a otros hombres y me advirtió que nunca reconocería a la criatura como suya». Don Javier sintió que la sangre le hervía en las venas ante tal vileza. «Os suplico que esperéis», le dijo, tomando sus manos entre las suyas. «He enviado a mi hombre más leal a Granada. Mañana conoceremos la verdad tras las palabras del varón», y la verdad no tardó en desenmascarar la traición. El emisario regresó con noticias alarmantes. El marqués efectivamente estaba gravemente enfermo, pero no había enviado mensaje alguno. Además, el varón Roberto estaba acorralado por acreedores implacables, y su esposa, una rica heredera con quien se había casado poco después de abandonar a Cristina, lo había dejado llevándose hasta el último maravedí. Don Javier, ahora seguro de las intenciones perversas del varón, decidió tenderle una trampa. Organizó una cena formal para esa noche, invitando a personas influyentes de la comarca. Durante la velada, ante testigos respetables, expondría la verdadera naturaleza de Roberto. Mientras don Javier organizaba la cena, su emisario le comunicó una noticia adicional. «Mi señor, debo informaros que el Marqués de los Olivos ha partido de Granada. Según mis informantes, sigue el rastro de su hija y podría llegar en cualquier momento a estas tierras». «Que los cielos lo guíen hasta aquí», murmuró don Javier. «Quizás esta noche se desenreden muchos nudos». La cena se desarrollaba con aparente cordialidad. Los candelabros de plata proyectaban sombras danzantes sobre el comedor principal de Sierra Alta. Cristina, ataviada con un elegante traje de seda verde, ocupaba un lugar privilegiado junto a don Javier. Muchos invitados se sorprendieron de verla sentada a la mesa principal, pero el gesto del conde era deliberado. Quería que todos supieran que doña Cristina contaba con su amparo y respeto. El varón Roberto, desde el otro extremo de la mesa, la devoraba con mirada posesiva que hizo estremecer a la joven. Cuando los criados retiraron el último servicio, don Javier se levantó con majestuosidad y solicitó la atención de los comensales. «Quisiera proponer un brindis», anunció, alzando su copa con gesto ceremonioso. «Por la honestidad y la verdad, virtudes tan escasas como el oro puro en estos tiempos de falsedad». Los invitados levantaron sus copas
intrigados por el tono solemne y la mirada desafiante del anfitrión. «Barón de Villafranca», continuó don Javier, clavando sus ojos directamente en Roberto. «¿Por qué no compartís con estos distinguidos invitados vuestras intenciones hacia doña Cristina?» El barón, momentáneamente desconcertado, recuperó rápidamente su máscara de dignidad. «Con sumo placer, conde», respondió, adoptando pose de nobleza ofendida. «Como ya sabéis, he venido a cumplir con mi deber de caballero hacia doña Cristina y nuestro futuro hijo. El marqués de los Olivos, en su lecho de muerte, desea reconciliarse con su hija antes de que...» «¡Mentira!», lo interrumpió don Javier, golpeando la mesa con el puño. «Mi emisario regresó hoy de Granada. El marqués no ha enviado mensaje alguno, y la carta que me mostrasteis es una burda falsificación». Un murmullo de asombro recorrió la mesa. El rostro del barón se contrajo en una mueca amenazante. «Vuestro emisario miente descaradamente», replicó con furia apenas contenida. «Y no toleraré que interfiráis en asuntos que no os conciernen. Me conciernen desde el momento en que pretendéis utilizar a una dama inocente para vuestros fines ruines», respondió don Javier, cada palabra cargada de desprecio. «¿O habéis olvidado vuestras propias palabras? Esa criatura no es mía y jamás la reconoceré. ¿No fue eso lo que le dijisteis?» Cristina, que había permanecido en silencio, se levantó con dignidad majestuosa. El comedor enmudeció ante su presencia, imponente en su belleza serena y en el estado avanzado de su embarazo. «Permitidme hablar», dijo con voz clara que no admitía réplica. «Durante meses he cargado con la vergüenza impuesta por quienes deberían haberme protegido. He soportado el rechazo por un acto del que no soy la única responsable, y he aprendido que el verdadero honor no se proclama en palabras vacías, sino que se demuestra en los momentos más oscuros. El silencio en la sala era absoluto». Cristina estaba a punto de proseguir cuando el barón Roberto la interrumpió con voz atronadora. «¿Qué puede decirnos sobre honor y decencia una mujer caída en desgracia? Su presencia aquí es un insulto para esta noble compañía». Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Varios caballeros se levantaron indignados, pero antes de que pudieran intervenir, Cristina habló con una tranquilidad que heló la sangre del barón. «Cometí un error. Confiar en las promesas de un hombre sin honor», dijo, sosteniendo la mirada de Roberto sin pestañear. «Pero mi hijo jamás llevará el apellido de un cobarde endeudado que ahora pretende usarme para llegar a una fortuna que no le corresponde». «Calumnias», bramó Roberto, poniéndose en pie de un salto. «No me juzguéis con tanta dureza. La desesperación de mis deudas me ha llevado por caminos que jamás habría elegido en otras circunstancias. ¿Acaso no haría cualquiera lo mismo ante la ruina inminente?» «La desesperación no justifica la vileza», respondió Cristina sin intimidarse. «No hay tesoro que podáis saquear, solo deudas que os persiguen como buitres». El rostro del barón se descompuso ante esta revelación inesperada. Antes de que pudiera reaccionar, don Javier se interpuso entre ambos. «Doña Cristina está bajo mi protección», declaró con voz que no admitía réplica. «Y su hijo será registrado como mío, con todos los derechos y privilegios de los de la Vega. Usaré toda mi influencia y fortuna para hacerlo posible, aunque deba desafiar las costumbres más arraigadas de la nobleza. Mi palabra de caballero está empeñada». Un silencio sepulcral siguió a esta declaración. Los invitados apenas se atrevían a respirar, conscientes de la magnitud de lo dicho. Y fue entonces, cuando la tensión parecía insostenible, que las puertas del comedor se abrieron con estrépito, revelando a un hombre de edad avanzada que avanzaba con dificultad. Apoyado pesadamente en un bastón de ébano, su figura imponente a pesar de la enfermedad, se dirigió hacia la mesa con pasos vacilantes. «Padre», exclamó Cristina, reconociendo al instante al marqués de los Olivos.
Don Fernando Augusto Mendoza y Rivera contempló a su hija con ojos enrojecidos, donde el orgullo herido luchaba contra un arrepentimiento tardío pero sincero. «He venido por ti, hija mía», dijo con voz quebrada por la emoción. «El orgullo me cegó y cometí la peor injusticia al expulsarte de mi corazón. Y escuchadme todos», añadió con voz temblorosa pero firme. «Lo que Roberto codicia ya no existe. Movido por la culpa, doné casi toda mi fortuna a la iglesia. Nada queda de oro ni de tierras, solo mi deseo de recuperar a mi hija y abrazar a mi nieto». Cristina, con el rostro bañado en lágrimas, se acercó lentamente a su padre. El anciano tomó sus manos entre las suyas, temblorosas por la edad y la enfermedad. «Te busqué por toda Andalucía», continuó el marqués, su voz apenas un susurro. «Cuando supe que habías partido sola, temí encontrarte». No pudo terminar la frase. «No vengo a imponerte mi voluntad, sino a suplicar tu perdón antes de partir de este mundo». La emoción embargó a todos los presentes. El barón Roberto, viendo desmoronarse sus planes, intentó escabullirse hacia la puerta, pero la voz del conde lo detuvo en seco. «Barón de Villafranca», tronó don Javier, señalándolo acusadoramente. «Vuestros acreedores en Granada ofrecen una generosa recompensa por vuestra captura. ¿Preferís entregaros voluntariamente o debo enviar a mis hombres para escoltaros?» Roberto, acorralado y expuesto ante la sociedad, abandonó Sierra Alta esa misma noche, perseguido por la vergüenza y la ruina inevitable que lo aguardaba. El marqués permaneció en la propiedad durante los días siguientes, reconstruyendo pacientemente los puentes rotos con su hija. En largas conversaciones junto al fuego, le confesó cuánto lo había atormentado haberla repudiado, y cómo cada día lejos de ella había sido un castigo peor que la pobreza. «No tengo oro que ofrecerte», le dijo una tarde, «pero si me lo permites, quisiera estar presente cuando mi nieto abra los ojos a este mundo». 2 semanas después, cuando el verano comenzaba a abrasar Andalucía con su calor, Cristina sintió los primeros dolores. Don Javier, al ser informado, envió inmediatamente por el médico mientras ordenaba preparar todo lo necesario para el alumbramiento. A medida que avanzaba la noche, los dolores se intensificaron. Don Javier caminaba incansable por los corredores de Sierra Alta, sus pasos resonando como un eco de su corazón agitado. Desde la habitación de Cristina llegaban gemidos que le desgarraban el alma. A cada grito, el conde se detenía, la mandíbula tensa, los puños cerrados en impotente preocupación. «Debería haber llegado ya», murmuró, refiriéndose al médico que había mandado buscar a Granada. «¿Dónde está ese hombre?» Doña Rosa, quien supervisaba todo el proceso con la autoridad que solo otorga la experiencia, dirigía a un ejército de criadas que entraban y salían de la habitación cargando agua caliente, sábanas limpias y hierbas medicinales. «Calmaos, mi señor», le dijo al cruzarse con él en uno de los pasillos. «La señorita Cristina es fuerte, y yo misma he asistido a docenas de partos. Todo saldrá bien». Pero las horas pasaban y el médico no llegaba. Los dolores de Cristina se volvieron más intensos y frecuentes. Desde el interior de la habitación, doña Rosa ordenaba con voz firme: «María, más agua caliente. Teresa, las sábanas limpias. Isabel, prepara la infusión de manzanilla como te enseñé». El marqués, tan angustiado como don Javier, rezaba en la capilla de la casa, rogando por la vida de su hija y su nieto. El conde, incapaz de mantenerse alejado, se apostó junto a la puerta de la habitación, sobresaltándose con cada gemido de Cristina. Pasada la medianoche, cuando la situación parecía crítica, el médico finalmente llegó. Don Javier lo recibió con una mezcla de alivio y reproche. «Doctor Guzmán, por fin, temíamos lo peor». «Un derrumbe en el camino me retrasó, conde», explicó el médico mientras se quitaba la capa de viaje. «¿Cuánto tiempo lleva en trabajo de parto?» «Desde el atardecer»,
respondió don Javier. Doña Rosa está con ella, pero temo que algo no va bien. El médico entró inmediatamente en la habitación. Tras examinar a Cristina, su rostro adoptó una expresión grave. El bebé viene de nalgas, anunció. Será un parto difícil y riesgoso, que exigirá toda nuestra pericia y la fortaleza de la madre. Con cuidados adecuados, aún hay esperanza. Durante las siguientes horas, la vida pareció suspenderse en Sierra Alta. Don Javier se negó a alejarse de la puerta, escuchando cada sonido, cada instrucción del médico, cada gemido de Cristina. En un momento de aparente calma, escuchó la voz del doctor, alarmada. «Está perdiendo demasiada sangre. Doña Rosa, necesito más paños limpios». El conde sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sin pensar, irrumpió en la habitación. La imagen que encontró lo dejó paralizado. Cristina, pálida como la cera, luchaba por respirar entre contracciones, mientras el médico y doña Rosa trabajaban frenéticamente. «Mi señor, no podéis estar aquí», exclamó doña Rosa. Pero antes de que pudieran obligarlo a salir, Cristina extendió su mano hacia él. «Por favor», susurró. «Quedaos». Don Javier tomó su mano y la apretó con fuerza. «Estoy aquí, Cristina, no os dejaré sola». Aquellas palabras parecieron infundirle nuevas fuerzas. Con un esfuerzo supremo, Cristina pujó una última vez. Un silencio tenso invadió la habitación, roto súbitamente por el llanto vigoroso de un recién nacido. «Es un niño», anunció el médico sosteniendo al pequeño. «Y tiene unos pulmones excelentes. Es un verdadero alivio», exclamó el médico, con una sonrisa fatigada. «En todos mis años de práctica, pocas veces he visto madre e hijo salir tan bien librados de un parto tan complicado. La fuerza de doña Cristina y la ayuda de Dios lo hicieron posible». Don Javier, aún sosteniendo la mano de Cristina, contempló asombrado la pequeña vida que acababa de llegar al mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando el doctor colocó al bebé en sus brazos. «Vuestro hijo, conde», dijo el médico, con una sonrisa cómplice. Don Javier observó al pequeño, que había dejado de llorar y lo miraba con ojos sorprendentemente despiertos. Sintió una emoción que jamás había experimentado, un amor inmediato e incondicional hacia aquel ser que no llevaba su sangre, pero que desde ese instante sería su hijo ante Dios y ante los hombres. «Mi hijo», susurró, acercándose a Cristina para que pudiera verlo. «Nuestro hijo». Cristina, agotada pero radiante, extendió los brazos para recibir a su bebé. «Es hermoso», murmuró besando la frente del pequeño, «y es libre de toda mancha. Gracias a vos, don Javier». «No, Cristina», respondió él, con voz quebrada por la emoción. «Soy yo quien debe agradecer. Me habéis dado lo más precioso que un hombre puede recibir, una familia». Una semana después, el pequeño Fernando Javier de la Vega y Mendoza fue bautizado en la capilla de Sierra Alta, con el marqués como padrino rebosante de orgullo y doña Rosa como madrina emocionada hasta las lágrimas. Una mañana de verano, cuando el bebé contaba ya 3 meses, don Javier condujo a Cristina hacia los jardines que tantas veces habían recorrido juntos. Entre rosales en flor y el murmullo constante del agua en las fuentes, se detuvieron bajo un olivo centenario. «Este árbol», dijo él, acariciando el tronco nudoso con reverencia, «ha sido testigo silencioso de generaciones de mi familia. Ha visto nacer amores y morir ilusiones. Hoy quisiera que presenciara el momento más importante de mi existencia». Con el corazón desbocado, Cristina observó cómo don Javier se arrodillaba ante ella. No ofrecía anillo ni joya alguna, solo la verdad desnuda de su corazón. «No os pido que seáis mi esposa por conveniencia o apariencia», dijo con voz que revelaba la profundidad de su sentir. «Os ruego que me permitáis amaros cada día de mi vida,
que formemos juntos una familia donde nuestros hijos aprendan que el verdadero honor nace del corazón, no de los títulos. Cristina, con lágrimas de felicidad deslizándose por sus mejillas, se inclinó para tomar entre sus manos el rostro del hombre que había transformado su desgracia en bendición. Mi respuesta es sí, respondió con sencillez absoluta. Sí a compartir una vida, sí a construir juntos un refugio donde el amor prevalezca sobre todas las cosas. La boda se celebró en otoño, con la bendición emocionada del marqués y la presencia de doña Eleonora, quien, desafiando su fragilidad, insistió en asistir al enlace de su nieto con la joven que había devuelto la alegría a la casa. Cuando Cristina entró en la capilla con el pequeño Fernando Javier en brazos, todos los presentes comprendieron que estaban presenciando el triunfo del amor verdadero sobre las convenciones sociales. Con el tiempo, la familia creció con la llegada de una niña, a quien llamaron Eleonora Rosa. La pequeña completó la felicidad de aquella noble morada. El varón Roberto de Orellana y Castillo desapareció para siempre de la sociedad granadina. Su nombre se convirtió en sinónimo de deshonor, mientras que el de los condes de Sierra Alta brillaba como ejemplo de nobleza verdadera. Años después, quienes visitaban la propiedad hablaban de la extraordinaria armonía que reinaba en aquella casa, del amor palpable entre el conde y la condesa, de la devoción del anciano marqués hacia sus nietos y de cómo la tragedia inicial se había transformado en un testimonio viviente de que el verdadero linaje no se hereda con la sangre, sino que se forja con las decisiones del corazón. Y así, en los jardines de aquella propiedad andaluza, la historia de Cristina y Javier se convirtió en un recordatorio de que, a veces, los milagros más hermosos nacen en la noche más oscura, como estrellas que solo pueden brillar cuando todo parece perdido. Querido oyente, gracias por escuchar esta historia en nuestro canal. Escribe en los comentarios la palabra romance. Así sabremos que llegaste hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita en la opción Todas para que YouTube te avise de cada nueva historia. En este canal ya tenemos muchas otras historias lindas que te harán suspirar y soñar, y en la pantalla final encontrarás algunas de ellas. Muchas gracias y un fuerte abrazo lleno de cariño.